Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la temporada que estamos viviendo, como es el verano, pero de manera especial, un tiempo correspondiente al verano que se le conoce como la canícula. Hablaremos de la canícula, pero de sus orígenes en Egipto, la influencia de Egipto al mundo. Egipto ha sido una de las naciones de mayor impacto en el mundo entero. Ha sido una de las civilizaciones que ha influido en otras civilizaciones de la tierra. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña mucho de Egipto. Es más, Dios llamó a Abraham y le dijo Dios a Abraham que estaría en una tierra ajena su descendencia. Esta descendencia de Abraham sería la nación de Israel. Israel se formaría en Egipto y saldría de Egipto con grandes riquezas. Dios es Dios de salvación, Dios de liberación, y Dios empezó una nueva obra en Israel. Pero la influencia de Egipto estaba en la mente de los israelitas. ¿Cuántos de ellos añoraban siempre regresar a Egipto? Añoraban la comida de Egipto, añoraban todo lo que dejaron en Egipto. Y Dios le había dicho al pueblo de Israel, no volteen a ver hacia atrás, no volteen a ver a Egipto. Así que Dios es Dios de hacia adelante, del futuro, y estamos en el siglo XXI ya, viviendo pronto al rapto de la iglesia. Cristo regresará y estamos revisando un poco de la historia bíblica que nos habla acerca de lo que hoy podemos entender, por qué tantos calores, por qué tantas calamidades, por qué tantos problemas, por qué tanta violencia, por qué tanta corrupción. Entonces tenemos que ir al libro de libros, el libro que nos va enseñando. Por eso hoy hablaremos de la canícula y de la herencia de Egipto. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, me estaba acordando de que, bueno, Egipto en hebreo es la palabra Misraim, y Misraim significa tanto vientre como estrechez, y porque pues allí fue donde Dios permitió en el tiempo de José, en el tiempo de Jacob, que todos ellos fuesen a Egipto. Llegaron como 70 personas, pero transcurrieron 430 años y los 70 llegaron a ser cerca de 2 millones de personas. Así que no tenían, en Egipto no tenían a dónde más crecer, ¿no? Así como una criatura que está en el vientre de su madre no tiene más a dónde crecer, por eso tiene que nacer. Tiene que salir. Tiene que salir. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo. Entonces tuvo que haber una expulsión de Egipto, y eso fue el canal, ahora es el canal de expulsión donde nacen los bebés, que es el Mar Rojo. Dios dividió por eso el Mar Rojo en dos, y entonces Israel salió al otro lado, y lo primero que sale en una criatura es la cabeza, porque la cabeza nos habla de la coronilla, y eso es exactamente lo que somos delante de Dios. Somos reyes y somos sacerdotes. Además, esto también nos habla de los dolores de parto que habla el libro de Mateo capítulo 24. Cuando tú veas que hay guerras, que hay hambre, que hay pestilencia, cuando veas que hay terremotos en diferentes lugares, cuando veas que la apostasía y la mentira están en un mayor auge, es cuando el Hijo del Hombre viene, porque todos estos son sacudimientos que están sucediendo, porque quiere decir que ya la mujer embarazada está por dar a luz un hijo. Y en este caso la iglesia es somos nosotros, y Jesucristo es el que va a venir por su iglesia. Así que cuando veamos la venida del Señor, por eso es como el niño cuando viene de cabeza,
es representación de Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a recoger su iglesia para llevarse a la casa, para vivir con Él. Sí, por eso estamos aguardando ya el regreso del Señor Jesucristo y estamos buscando la santidad. Por eso estamos ayunando, acabamos de terminar un ayuno de santificación en estos tiempos de tanta contaminación. La Biblia habla en el Nuevo Testamento que son tiempos peligrosos. El enemigo está atacando, tratando de manchar nuestros testimonios. El diablo quiere que todo ser humano camine en pecado. Así que por eso estamos en una lucha contra el mentiroso, contra Satanás, y estamos en el mejor tiempo hoy de la revelación del conocimiento de lo que es la guerra espiritual. Debemos saber que Dios es Dios de salvación y Dios escogió a un hombre para la salvación de todas las naciones del planeta Tierra, porque las naciones estaban adorando al Dios de la creación, o sea, no al Dios creador, sino a la misma creación. Estaban adorando otros dioses. De otra manera, las naciones eran idólatras y por lo tanto Dios tenía que hacer un plan especial de salvación. Por eso Dios escogió dentro de la Mesopotamia a un hombre cuya familia adoraban a los dioses del cielo, adoraban a la luna, el dios de la luna. Era la familia de Abraham. Y Dios escogió de esta familia a Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, Abraham, salte de tu familia, salte de tu tierra que está contaminada con la idolatría, que es causa de la ruina. Salte de allí y muévete a otra tierra que yo te daré. La promesa de Dios es bendición. Dios nos saca de un territorio y nos mueve a su propio territorio para bendecirnos. Siempre que Dios nos mueve es para derramar sus bendiciones sobre nosotros. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios, obedeció. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe. Esta es la fe. La fe tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. La Biblia dice que Abraham salió de la Mesopotamia sin saber a dónde iba. No conocía su destino, simplemente creyó a la palabra de Dios y obedeció. Eso es fe, convicción de lo que no se ve, dice la carta de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Esta es la fe, la convicción de lo que no se ve, pero la certeza de lo que se espera. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe, y Dios le dijo, de ti va a salir una nación que Dios usará para bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero Dios le dijo, esta nación nacerá en otra nación, una nación que esclavizará a la nación de Israel. Vayamos a lo que enseñan las Escrituras. En Génesis capítulo 15 tenemos cómo Dios le habla a Abraham y le dice acerca de lo que sucederá con la nación que nacerá en Abraham. Capítulo 15, versículo 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios es Dios de plan, de propósito. Dios habló con Abraham y le dijo que habría una nación que nacería en cautividad, en esclavitud, 400 años. Esta nación fue Israel, y la nación que iba a oprimir a Israel era Egipto.
Egipto aparece en la historia bíblica en el plan mismo de Dios. La Biblia habla que Egipto era el horno de hierro porque como habían calores que se manifestaban de manera especial en el verano por la idolatría de Egipto. Así que hay que ir conociendo acerca de lo que sucedió en Egipto. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Deuteronomio, que Dios determinó que todas las naciones, ya que no conocían al Dios verdadero y por lo tanto no podían reconocer al Dios verdadero porque no había quien hablara del Dios verdadero hasta que existiera Israel. Por lo tanto, la Biblia habla de la religión de los astros. La primera religión que se establece en la tierra tiene que ver con los astros, con el sol, la luna, las estrellas. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, allí habla de todo ello. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Aquí Dios le dice a Israel, ten cuidado de estar adorando las cosas del cielo, el ejército del cielo, la reina del cielo, el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones. Los pueblos gentiles, las naciones gentiles, están adorando ello. Ellos son contempladores del cielo. Y una de las naciones contempladoras del cielo fue precisamente Egipto. Egipto se especializó en ver el cielo y estar analizando las cosas del cielo. Por eso la canícula tiene que ver con una constelación del cielo. Tiene que ver con la constelación del Can Mayor o del Perro. Dios hizo las constelaciones, Dios hizo las estrellas, pero Dios dijo que Él abominaba la idolatría. La persona que adorara la creación en lugar de al Creador tendría problemas de ruina, ruina espiritual, ruina de salud física, ruina financiera. Por eso Dios creó al pueblo de Israel, formó al pueblo de Israel como una nación santa y estableció un pacto de santidad, porque todas las naciones estaban contaminadas con la idolatría, de manera especial de los astros. Es la primera religión mundial, la religión astral. De allí viene la adoración a los signos del zodíaco. La Biblia habla también del zodíaco. Así que necesitamos conocer todos estos principios establecidos en la Biblia porque Israel estuvo en Egipto y Egipto practicaba todo ello. La Biblia dice en Éxodo capítulo 19, versículo 5 y 6, Dios habló al pueblo de Israel que serían ellos un pueblo santo, una nación santa, porque todas las naciones estaban contaminadas con la idolatría de los astros. Por lo tanto, alguien tenía que hablar del Dios único y verdadero del cielo, y esta nación iba a ser Israel. Dios estableció un pacto de santidad. Capítulo 19 de Éxodo, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Conocemos la historia. Israel le falló a Dios. Vino el Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo, y ellos rechazaron al Mesías.
Por lo tanto, Dios levantó un nuevo pueblo que se llama la Iglesia Cristiana. La Iglesia Cristiana está formada de judíos y de gentiles. Esos gentiles adoradores de los astros, Dios los llamó a un arrepentimiento para la salvación de sus almas. Y toda persona en cualquier nación que se arrepiente de su idolatría y acepta a Jesucristo, acepta la obra de Cristo en la cruz, es salvo. Por eso hoy todos nosotros los mexicanos que hemos creído en Jesucristo y nos hemos arrepentido de nuestras idolatrías, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, de las maldiciones que hemos heredado de nuestros padres antiguos, mayas, aztecas, olmecas, españoles, toda la maldición que está en México por la idolatría quedan anuladas debido a que hemos creído en el poder de la sangre de Cristo. Esta es la iglesia está formada por pecadores que se han arrepentido y han creído en Jesucristo y pasan a formar un pueblo que se llama la Iglesia Cristiana. Igual el judío que se arrepiente y reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador pasa a ser parte de la iglesia. La iglesia está formada de judíos y de gentiles. Y esta palabra que Dios le dio a Israel en el monte Sinaí, en Éxodo 19 que acabamos de leer, debido a que el pueblo de Israel falló, Dios se la dio ahora a la iglesia cristiana. Y ahora esta palabra del pacto es para nosotros que hemos creído en Jesucristo. La Biblia dice en la carta de Pedro, en Primera de Pedro, encontramos cómo Dios habla de ser un pueblo también de reyes y sacerdotes. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí tenemos a la iglesia cristiana, debido a que Israel, una nación que fue llamada a caminar en santidad, no reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces Dios formó un nuevo pueblo, una nación diferente, la nación de la iglesia cristiana. Es el poder de Dios hoy en día manifestado aquí en la tierra, quien tiene todo conocimiento revelado por el Espíritu Santo a través de las enseñanzas de las Escrituras para conocer la historia bíblica de lo que pasó en el ayer, de lo que está pasando en el hoy, y poder entender acerca de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y lo que pronto sucederá. Así que Dios es Dios de pacto, y la Biblia habla que fallaron, el pueblo de Israel le falló a Dios en el pacto. Deuteronomio 4, 23 al 24, Dios había hablado de guardar el pacto y no cumplieron el pacto. Bueno, el versículo 20 es donde dice que Dios lo sacó del horno. Sí, del horno de hierro que es Egipto. Dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Ahora el versículo el 22 dice, así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Es Moisés hablándole al pueblo de Israel. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido.
porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios trae juicio a través de el calor intenso, calor extremo, como es la canícula, es un tiempo de juicio. La Biblia habla del juicio a los orgullosos. Isaías capítulo 25, versículo 5, dice la Escritura, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. ¿Cuántos pueblos se han enorgullecido creyendo que son dioses en la tierra, creyendo que no necesitan al Dios creador de los cielos y de la tierra? Ellos tienen su propia religión, la religión de los signos del zodíaco. Ellos están creyendo en todo lo que se mueve fuera de la tierra, como son las estrellas, y han establecido todo un sistema religioso en cuanto a las estrellas, a las constelaciones. Todo esto sucedió en los tiempos de Egipto y ha influido en el mundo entero. La forma en que viene el juicio, dice la Biblia, que Dios es fuego consumidor. Dios es Dios celoso. Él no acepta la idolatría. Cuando los pueblos en la tierra, ciudades y naciones y gobiernos se enorgullecen y no reconocen a Dios y su palabra, entonces Dios cierra los cielos. Y al cerrarse los cielos hay calor extremo, que traerá sequía, que traerá incendios, que traerá calamidades, enfermedades y muerte y ruina. Todo esto lo señalan las noticias en el mundo entero. Así que hay una causa en todo ello. Isaías 25:5 dice, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Y en Jeremías 15:3 habla de 4 géneros de castigo: la espada, perros, aves, bestias. La Biblia también habla en Jeremías 14 del 11 al 12 de castigos que vienen con la espada, el hambre y la pestilencia. Esto habla de muerte, habla de problemas para comer, habrá escasez en la comida y habrá enfermedades. ¿Cuántas enfermedades extrañas estamos viendo hoy? Los médicos, al no conocer la causa de una enfermedad, generalmente dicen, esto es viral, es un virus que se está moviendo. Sí, son virus que vienen siendo demonios de enfermedad, que están atacando el sistema inmunológico del ser humano. El diablo está atacando el punto de debilidad. Así que las personas que están en una situación de debilidad física, debilidad inmunológica, son afectados y hay un proceso. La enfermedad es temporal, todo castigo es temporal, toda prueba es temporal y esta canícula es temporal, son 40 días, ya estamos en agosto y pronto terminará ya la canícula, de acuerdo a lo que se señala en los tiempos. Así que necesitamos conocer todo ello. ¿De dónde viene el término canícula? Viene de el nombre de una constelación. Quien hizo las constelaciones es Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios el Padre que un día envió a su Hijo Jesucristo al planeta Tierra para salvar a toda la humanidad. Dios está en control de todo lo que se mueve allá arriba y aquí abajo en la tierra. Y aquí encontramos los nombres de algunas constelaciones, porque hay astrónomos que han ido descubriendo constelaciones. Las constelaciones tienen que ver con las estrellas, tienen que ver con cierta alineación y muchas personas le dan imágenes a esas alineaciones de estrellas
que consideran que es un tipo de figura. Pero todo esto Dios lo estableció desde el principio. Podemos leer en Job capítulo 38, versículos del 31 al 33. Allí Dios habla con Job y Dios le dice a Job: esta es la sabiduría de la misma creación. Dios es Dios de sabiduría y le está preguntando a Job: si tú tienes sabiduría, contéstame acerca del principio de la creación. Muchas personas no conocen la verdad y son engañados por el enemigo. El diablo es un mentiroso y está usando hoy más que nunca todos los elementos de los astros que se mueven allá arriba de la tierra, las estrellas, el sol, la luna, las constelaciones, las Pléyades, las galaxias, para confundir a muchas personas. Personas que creen que hay personajes que vienen de arriba hacia abajo a salvar la tierra. Se hablan de extraterrestres, se hablan de naves espaciales, en fin, la mente humana le da vuelo a mucha creatividad, pero este es el engaño del diablo. No saben que la Biblia nos enseña que hay un lugar arriba en el cielo, arriba de la tierra, que se le conoce como las regiones celestes. Las regiones que están en el cielo. Esta región es la región satánica. Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad sobre las regiones celestes. Y abajo de esta región celeste están los astros, están las Pléyades, están las constelaciones, está el sol, la luna, las estrellas. Por eso la persona que empieza a adorar el sol y la luna no está adorando al astro en sí, a la estrella en sí, está adorando al demonio que está detrás de los astros, los principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Y por eso el diablo trabaja en la mente, engañando la mente, haciéndole creer a la persona que hay personajes que vienen del cielo a ayudar al ser humano aquí a la tierra. Amigo, amiga, la única persona que vino del cielo a ayudarnos hace 21 siglos se llama Jesucristo. Cristo vino del cielo. Él vino a alumbrarnos el camino para que conociéramos la verdad y seamos libres del engaño y de la persona que habló mucho. Jesucristo fue de Satanás, el mentiroso, el engañador. Habló de los demonios Jesucristo y también del infierno. Así que hay que conocer los 4 evangelios donde Jesucristo empieza a enseñar del gran engaño del enemigo. Por eso el que no revisa las Escrituras, el que no cree en la palabra de Dios, será engañado, sobre todo en estos tiempos que ya estamos viviendo, tiempos de mucha confusión. Así que en Job capítulo 38, versículo 31 al 33, allí encontramos cómo Dios habla de las constelaciones. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Por eso presentamos unos cuadros que hablan de estas constelaciones, como es la constelación del Can Mayor o la constelación del Perro. Esta constelación tiene que ver con la canícula que se ha conocido en muchas naciones aquí en la tierra y tiene que ver con otra constelación, la constelación de Orión, que señala la Biblia. Así que todo esto está registrado en la palabra de Dios. Y los observadores del cielo, como eran los egipcios, empezaron a establecer ciertas ideas en cuanto a
lo que veían en el cielo y establecieron religión en la tierra. Esa influencia religiosa ha dominado sobre otras culturas, sobre otras naciones. 400 años estuvo Israel en Egipto y también fue contaminado con todo lo que había en Egipto. Por eso Dios sancionó fuertemente la idolatría. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, estableció un pacto de santidad. Un pacto donde Dios les dijo, tienen que renunciar a todo lo de Egipto, tienen que dejar atrás todo lo de Egipto y empiecen una vida nueva. Por eso los que somos guiados por el Espíritu Santo estamos caminando en novedad de vida, en una nueva dimensión espiritual. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cada mañana, dice la Escritura, nuevas son las misericordias de Dios, nuevas. Cada mañana es cosa nueva, cada día es cosa nueva. El pasado debe quedar atrás, así que debemos caminar en el presente de Dios hacia el futuro de Dios. Así que aquí tenemos estas constelaciones y se creó toda una cultura religiosa en Egipto y vamos a hablar un poquito sobre cómo los egipcios empezaron a adorar a estas deidades que tienen que ver con las constelaciones. Sí, bueno, para empezar nos habla un poquito de el Can mayor. Bueno, hay dos canes, el Can mayor y el Can menor, que mitológicamente hablando eran los dos perros de Orión. Orión es se le conoce como el cazador o el gigante, pero la estrella de el Can mayor es la estrella más brillosa de todas las demás estrellas, que se llama Sirio. Entonces, Sirio significa abrasadora, que tiene que ver con brasas o con fuego, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ahí está el Can mayor, está abajo, el Can menor arriba, y a su lado derecho donde está Orión. Y hay una cierta alineación ciertamente entre lo que es el cinturón de Orión con Sirio, ¿no? Se podría decir. Y allí tenemos a la mano derecha, tenemos la estrella Sirio, que es una estrella así como azul. Es la estrella más brillante de la noche. Sí, de todas las estrellas. Así que después del sol tenemos a Sirio allí y es muy llamativa esta estrella en la noche. Y esto fue lo que llamó la atención a los egipcios. Sí, por eso Sirio para los egipcios fue una diosa que se llamaba Sotis. Y Sotis, de ahí viene el calendario de los egipcios. Ellos empezaban en canícula, el año nuevo, porque ese era el tiempo donde en Egipto habían inundaciones. Como Egipto es desértico, entonces ellos esperaban una cierta inundación para que hubiese prosperidad en el río Nilo, porque no siempre llovía. Y ese era un tiempo de lluvia en Egipto, en el río Nilo. Por eso adoraron a la diosa Sotis, que era Sirio. Ahora, es muy interesante saber dónde está Sirio, porque Sirio está justo en el hocico del perro. Y eso nos habla, bueno, así como los perros sacan la lengua o jadean, ¿no? Por eso la palabra canícula es lo que significa, ¿no? Días perros. Como está en inglés, por ejemplo, están con todas sus letras, ¿no? Dog Days, que es días perrunos o días perros, quiere decir que es un día de mucho calor, abrasador, ¿no? También por las expresiones que se usan, que tiene que ver con la Sirio, ¿no? Que es lo que provoca que el calor sea tan abrasador. Ahora, un fenómeno que sucedía en ese tiempo de la canícula, porque bueno, para Egipto ellos empezaban la canícula el día 15 de julio y terminaban el 15 de agosto. Vamos a abundar un poquito en las fechas o en los tiempos, porque
Es en el tiempo de la canícula que se establece el calendario de Egipto. Empieza el calendario que tiene que ver con la economía propia de la gente en la tierra. O sea, era el tiempo donde el Nilo tenía que ver con la agricultura, tenía que ver con el alimento de la tierra. Así que había una vinculación entre lo que era esta constelación y el río Nilo, sobre todo en los desbordamientos que hacía el río Nilo, donde abonaba la tierra para que hubiese cosecha. Entonces establecieron ellos su calendario comenzando en el tiempo de la canícula, esto es en el verano. Sí. Hablamos esto porque el calendario de Dios no comienza en verano. Hablo del calendario que tiene que ver con el ciclo económico, que tiene que ver con la comida, que tiene que ver con el recurso económico. Dios comienza en otoño. El calendario de Dios, el año nuevo, comienza en el séptimo mes del calendario de Dios. Comienza en otoño. Allí tenemos el calendario de Dios, tenemos la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Dios estableció la primavera como la fiesta de la Pascua. Nuestra Pascua es Cristo, representa que en la primavera Cristo derrotó al diablo, el causante de toda ruina económica, el causante de toda pobreza, el causante de todo malestar. Jesucristo ya derrotó al diablo. Por lo tanto, vendría el tiempo donde se tendría que sembrar la semilla para el alimento. Verano es el tiempo donde se obtiene la semilla del fruto de la tierra, es el tiempo de la siega, es el tiempo cuando se recoge mucho fruto y con el fruto la semilla. Esa semilla es la que se va a sembrar en otoño. Y es en otoño cuando Dios envía la primera lluvia, la lluvia de otoño, precisamente para que el agricultor siembre su semilla y al término de un tiempo como es la primavera, Dios mandará la segunda lluvia, la lluvia de primavera, para anunciar la cosecha. La cosecha se obtiene en el verano. Por eso el verano es el tiempo donde el diablo ataca mucho a la humanidad, porque el diablo no quiere la prosperidad económica. La palabra que el diablo usa está en Job: piel por piel, todo lo que tenga el hombre lo dará por su vida. El diablo está detrás del dinero, el diablo está detrás de la codicia, la avaricia, la corrupción. Todo esto lo estamos viendo. Por lo tanto, en el verano, que debe ser un tiempo de prosperidad económica, estamos viendo todo lo contrario. Y es el tiempo donde el enemigo ataca. Por eso, este es el calendario establecido por Dios. Cada estación del año tiene una connotación espiritual, lo hemos enseñado aquí en La Voz de la Alianza. El calendario de Dios comienza en otoño. En cuanto a la economía, el primer día del año comienza en el séptimo mes, es el año nuevo, pero Egipto establece su calendario en función al río Nilo, como el Nilo, que consideraron un dios, era el dios que iba a alimentar a Egipto. Por lo tanto, ellos establecen este calendario en verano. Así que por eso tenemos que ir analizando, comparando, para que podamos entender cómo el enemigo siempre trata de desvirtuar todo lo que Dios ha establecido en la verdad. Sí, de acuerdo a la estrella Sirio, porque ocurrió un acontecimiento astronómico que durante esa fecha del 15 de julio al 15 de agosto, el Can Mayor, toda la constelación se volvía invisible en ese tiempo. Entonces ellos decían, ¿no? Entonces Sotis nos está visitando, como no está en el cielo, nos está visitando aquí en el río Nilo.
y por eso ellos adoraban a la diosa Sotis y le entregaban ofrendas, ¿no? También para que no hubiera inundaciones de más, ¿no? Sino para que simplemente hubiera lo ideal, ¿no? sobre Egipto. Entonces ese era el tiempo de la visita de Sotis, el tiempo de la canícula, el tiempo donde ellos establecieron su calendario, que se llama así, el calendario zodiaco. Y entonces vamos a hablar ahora en este segundo punto. Esta deidad Sotis tiene que ver con lo que Dios sancionó en los tiempos de Jeremías, cuando el pueblo de Israel volvió a Egipto para adorar a una deidad, la reina del cielo. Se podría decir, si podemos ver la diosa Sotis. Hay una vinculación muy estrecha allí. Sí, si vemos la diosa Sotis, tiene la estrella de Sirio arriba en la cabeza, sí. Aquí como lo podemos ver en la imagen, y podemos ver que sostiene una cruz egipcia, ¿no? Que es una cruz de muerte prácticamente. Entonces la diosa Sotis era prácticamente una de las más grandes deidades y de la cual viene su calendario, el calendario zodiaco. Que bueno, también Sotis se le conoce también como Sobdet, también lo podemos encontrar como Sobdet. Sí. En fin, vamos a hablar un poquito de las pirámides de Egipto, porque sí, pero allí antes están de entrar a las pirámides, hagamos énfasis en esta deidad de la reina del cielo que está en Jeremías, porque tiene que ver con la comida. Así que Sotis descendía en ese tiempo de la canícula, era el tiempo de la adoración a la estrella Sirio, representada en la diosa Sotis. Y aquí en los tiempos de Jeremías, Dios le está sancionando al pueblo de Israel porque ellos estaban en las costumbres de Egipto. En Jeremías capítulo 44, allí habla que el pueblo de Israel, en lugar de obedecer las instrucciones de Dios de ir a Babilonia, ellos se fueron, en lugar de Babilonia, se fueron a Egipto y empezaron a adorar a la reina del cielo. Y esto fue lo que dijeron en el versículo 16 al 18. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho, y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Tuvimos abundancia de pan. Y tuvimos abundancia de pan. Era el tiempo del verano, es el tiempo donde está la cosecha. Y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo. Esta era la creencia que había en ellos en cuanto a la adoración a esta deidad. Y de derramarle libaciones nos falta todo. Espada y de hambre somos consumidos. O sea que hay una vinculación muy estrecha entre la estrella Sirio, la diosa Sotis, la reina del cielo, porque todo ello coincide en cuanto a lo que Dios sanciona de la idolatría de los astros. Por eso tenemos que ir revisando lo que está en las Escrituras y no caer en el engaño del diablo, porque al tiempo de hoy, siglo XXI, el diablo está sacando a luz todo aquello que antes él usó para engañar. O sea que toda tradición, costumbre y cultura antigua hoy está saliendo a la luz. Pero Dios es Dios de luz y Dios está permitiendo todo ello para desenmascarar las artimañas del diablo. Por eso todo cristiano verdadero que camina con el Espíritu Santo
es luz en la tierra, puede entender y puede ayudar a otras personas que están atadas a la idolatría, a los signos del zodiaco, a la adoración de los astros o a la reina del cielo. Así que la influencia de Egipto ha sido fuerte para muchas naciones hasta los tiempos de este siglo XXI. Por eso estamos hablando de este tema que tiene que ver con la canícula, un tiempo de 40 días donde hay juicio sobre la idolatría, cielos cerrados, debido a que las personas en la tierra se han enorgullecido y no han querido creer en Dios, sino en otros dioses. Así que Egipto es una civilización que hasta el tiempo de hoy sigue impactando en cuanto a sus creencias a otras civilizaciones. ¿Qué podríamos decir de las pirámides? Sí, bueno, las pirámides de Egipto estaban alineadas con el cinturón de Orión, al igual que también se consideran las pirámides mismas de aquí de México, de Teotihuacán, están alineadas justamente en el cinturón de Orión. Tenemos por ahí la constelación, creo. Tenemos aquí en México las pirámides de Teotihuacán y hay una pirámide muy representativa que tiene que ver con el sol, la pirámide del sol. El sol, y la otra, luna la pirámide y la de la luna. serpiente. Tiene que ver entonces con los astros. Sí. Hay una alineación de los astros con estas pirámides. Lo mismo que sucedió en Egipto, también acá en América lo estamos viendo. Igual sucedió en Chichén Itzá, igual sucedió aquí en Palenque. Ha sucedido donde se establecieron las culturas antiguas porque eran observadores del cielo. Y ellos establecieron una conexión del cielo con la tierra. Ellos creyeron de que los astros eran dioses, como en el caso de la diosa Sotis, considerando que era una diosa cuando es una estrella, la estrella Sirio. Sí, entonces tenemos al gigante Orión. Vamos a hablar también de las cámaras dentro de las pirámides de Egipto. Tenían cámaras, por ejemplo, que hacían como especie de ventilación, que sacaban justamente alguna constelación dentro de las pirámides. Por ejemplo, estaba el canal norte de la Cámara del Rey, estaba en dirección a una estrella que se llama, Alfa o también Dubán, que es la estrella principal de la constelación de Draco, que Draco es una culebra o un dragón, ¿no? Es el mismo equivalente en griego para serpiente y dragón. De allí había otro canal. Y es el símbolo que representa para algunas naciones del Asia, el sí, dragón. De hecho, el dragón rojo. La construcción megalítica Angkor Wat está hecho bajo la constelación de Draco. Eso es Taiwán. En Camboya. Camboya. Sí, en Camboya, un templo budista por allá. La segunda cámara nos habla también que apuntaba a Sirio, justamente a donde está el Can Mayor. Estaba en el canal sur, estaba allí la estrella Sirio. El canal 2, perdón, que era la que estaba en medio, que me salté, es la de Orión. Así que habían conexiones tanto con Draco, Orión y el Can Mayor. Y de esa manera, si tenemos la siguiente imagen, yo creo que lo representa más. Tenemos allí, por ejemplo, las diferentes ventilaciones. Por ejemplo, una salía al Can Mayor, donde está Sirio. Otra salía a donde está Orión, justamente en el cinturón. Y la otra salía del otro lado de la pirámide, donde estaba la constelación de Draco, que por allá también estaban las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor. Y casi todas las constelaciones casi todas las habitaciones que hacían los egipcios lo hacían orientado a la estrella Sirio, que era la constelación del Can Mayor. Y para terminar, quiero hablar también de Anubis. Anubis porque era la deidad que más adoraban los egipcios, el dios perro. Heródoto, por ejemplo, un gran historiador griego, él fue a Egipto más o menos en el año 400 a.C.
y él observó lo siguiente: los egipcios tienen muchas mascotas, tienen exagerado, pero también observó, cuando se mata un gato, un gato muere, mejor dicho, se rapan lo que son las cejas, pero cuando muere un perro, se rapan todo el cuerpo, incluido la cabeza. Y ahí tenemos una imagen que valorizaban más al perro que al gato. Sí, exacto, era más preponderante el perro que el gato. Ahí tenemos una imagen de Anubis, que siempre lo vemos en una posición de guardia, porque pues esa era su posición. Ahí lo tenemos parado. Y tiene que ver con la región de los muertos. Sí, era el guardián de los muertos, de los difuntos. A donde van los muertos. A donde van los muertos, sí. Y este era uno de los dioses más grandes, también ya con entrada al inframundo. Y tenemos la otra imagen, ahí tenemos, creo, una momificación, un sacerdote de Anubis cuando va a enterrar a una persona, ¿no?, ya momificada. Tenemos el león que ya apunta que va para su fin. Así que hay una relación, porque bueno, dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, y en este caso en Egipto era el perro el guardián de los muertos, de los difuntos, y siempre lo vamos a ver. Y esta cultura de la adoración a los muertos, o de todo lo que tiene que ver con la muerte, sí, influyó en otras culturas como la nuestra misma. Sí, porque aquí en México, ellos ofrecían una cultura que tiene que ver con los muertos, hasta sí, un día de muertos tenemos. Sí, los egipcios ofrecían pues comidas o cosas, incluso hasta mataban perros, justamente donde estaban, se han encontrado perros donde están las momias egipcias, sí, como ofrenda al dios Anubis. Por eso Dios exhortó fuertemente al pueblo de Israel que no se contaminaran con los ídolos de Egipto. En Isaías capítulo 28, versículos 14 al 15, allí Dios habla del pacto que se estableció con la muerte, y el pueblo de Israel estaba entrando a este mismo pacto, al pacto con la muerte. Dios es Dios de vida. En la cultura de los egipcios se adoraba la muerte, se hizo toda una religión hacia la muerte. Así que todo esto ha influido en otras culturas. Isaías capítulo 28, podemos leer versículos del 14 al 15. Por tanto, varones burladores, que gobernáis este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Allí habla ya del Mesías prometido, de Jesucristo. Él vino precisamente a cambiar la muerte por la vida. Amigo, amiga, estamos en el tiempo mejor de la vida humana. Jesucristo pronto regresará y Él está tocando los corazones de cualquier persona para que todos pasen de muerte espiritual a vida espiritual. Solamente tenemos que arrepentirnos de todo pecado y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias por habernos acompañado en estas enseñanzas. Mañana tenemos el servicio online 12 del día. Que las bendiciones sigan estando con cada uno de ustedes y sus familias. Hasta luego.